Acabo de terminar un libro donde hablo sobre relaciones entre padres e hijos, basado sobre todo en nuestra experiencia como padres y como hijos. Los dos somos ambas cosas. Además, los dos somos terapeutas. Además, los dos hemos trabajado con familias. Y además, utilizamos también algunas cosas que aprendimos de nuestra propia relación. Así que fue fantástico, digamos así. No creo que haya sido tan útil para él, pero yo aprendí muchísimo, la verdad. El mundo ha cambiado mucho desde que yo me recibí de médico, en el 73. El mundo ha cambiado mucho, la psiquiatría ha cambiado mucho, la psicología ha cambiado mucho. Y las actitudes de las personas con las relaciones interhumanas, con las relaciones familiares, con las relaciones de género, quiero decir, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando yo empecé a estudiar psicología, la verdad que esta historia del género era un tema casi dejado de lado que veíamos al pasar, ¿no? Hoy es un tema importante, sólido, donde tuvimos que aprender a cómo manejarnos con estas cosas. Pero de todas maneras fue un coqueteo, trabajar con él. Y a mí me encanta y a veces damos conferencias juntos y yo lo disfruto mucho. Pero a mí, digamos, me llama lo mío. Así que lo próximo que vas a encontrar mío, que si trabajas en libros y literaturas te va a interesar, espero, y ojalá te guste. Acabo de terminar un libro que está por salir en México ahora, que se llama Cuentos Clásicos para Conocerte Mejor. Y Cuentos Clásicos para Conocerte Mejor surge de una idea de la editorial que quería que yo reinterpretara o dijera algo o aportara psicología sobre algunas características humanas que aparecen en los cuentitos para niños del estilo de la ratita presumida, el gatito curioso, el oso juguetón, no sé qué travieso. Y ellos pretendían eso. Y a mí me pareció que era una idea interesante. Pero pensé, si voy a trabajar con cuentos clásicos, pensé, ¿por qué, por qué no jugar en un poco más difícil, ¿no? ¿Por qué no empezar por otro lado? Entonces elegí los 15 cuentos clásicos más clásicos que yo pudiera recordar. El Patito Feo, La Cenicienta, Blancanieves, Pinocho. Y empecé a trabajar sobre estos cuentos, pero no desde las versiones que conocemos y desde los cuentos que conocemos que cuenta Disney o que aparecen en la tele, sino de los cuentos originales, que no necesariamente tienen que ver específicamente con las historias que nosotros conocemos, ¿no? Quiero decir, las historias originales de estos cuentos son historias bastante más crueles, bastante más tenebrosas, son historias de leyendas populares, anteriores al 1500, que después Anderson y Perrault y todos ellos han tomado y han reescrito y han modificado para que sean para los niños. Pero originalmente no era así. Entonces lo que yo hice fue, durante casi 3 años me dediqué a investigar estas versiones originales de estos cuentos y a enterarme con horror de algunos de los horrores que contaban estas historias, ¿no? A enterarme que en Caperucita Roja nunca hubo un leñador, ¿no? Que el leñador vino mucho después, ¿no? Que en realidad ella estaba en peligro allá por el 1200, 1300 y el leñador apareció en el 1700, 1800. Y entonces empezar a pensar con estas historias originales y mucho más crueles, cuál era el mensaje ahora. Hice eso con estos 15 cuentos y entonces lo que hice fue, conté el cuento históricamente, el cuento original que era, conté en cada capítulo para qué se usaba este cuento, en la moraleja clásica que se usaba para contar este cuento a los niños, y después en cada capítulo puse una sección que se llama La Otra Puerta, donde yo intento buscar un nuevo significado para cada uno de estos cuentos. Y en eso estuve trabajando hasta ahora, y la verdad que fue un trabajo apasionante, ¿no? Esa búsqueda fue fantástica.